Bueno, mientras seguimos, veo Saludos, que Don Chio. está incorporando. Les quiero dar la bienvenida. Esta es parte de las actividades que realizamos como Evópolis Academia. A los que no me conocen, mi nombre es Gonzalo Luna, yo soy el encargado de esta causa en particular. Y nos preocupamos, o tenemos, o hemos ido generando una red en el mundo universitario, académico, generar lazos y desarrollar actividades un poco como estas. Y bueno, tengo el gusto de poder realizar esta actividad que ya recoge una actividad previa que hicimos con Rodrigo hace ya un tiempo atrás, sobre políticas públicas y pueblos originarios. También tengo el gusto de conocer a nuestra invitada, a nuestra consejera regional, Elizabeth, así que los voy a presentar a ambos. Vamos a hablar sobre políticas públicas, pueblos originarios, pero desde el punto de vista de las experiencias del pueblo mapuche y el pueblo Rapa Nui. Y la idea es que también podamos, evidentemente, conversar, debatir acerca de estos temas. Primero presentar a nuestra consejera, Elizabeth Arévalo Pacarati, consejera regional de la provincia de Isla de Pascua. Elizabeth, gracias por estar con nosotros. Y oran a Coe, Gonzalo, y oran a todos los que están ahí siguiendo, viniendo a la actividad. Agradecer, por supuesto, Gonzalo, a Evópolis Academia, siempre ahí a disposición para abrirnos este espacio de conversación, de comparación, en este caso sobre dos culturas bien distintas, lejanas, y que obviamente no dejan de ser enriquecedoras para nuestro país. Así que muchas gracias por el espacio y poder compartir opiniones. Y bueno, y dar la bienvenida a todos los conocidos que están ahí. Veo a Elizabeth Escudero, Omar Ferrer, por ahí, Arnaldo Arancibia, de Acción Climática, por ahí también, y bueno, y a todos los invitados que nos van a acompañar. Esperamos que sea entretenido y enriquecedor para todos. Gracias, Gonzalo. Y bueno, presentar también a Rodrigo Enchumán, él es vocero del Consejo Político Mapuche, con quien ya hemos tenido un conversatorio sobre estos temas, así que Rodrigo, nuevamente gracias por tu tiempo y por estar haciendo esta actividad. Gracias a ti, Gonzalo, Mari Compuché, Inchetá Rodrigo Enchumán Piñén. Siempre es un honor, una responsabilidad y una dicha estar con todos ustedes que nos convocamos a esta hora y prefieren escuchar a estas dos personas que en esta instancia somos exponentes de dos pueblos originarios que tenemos mucho que dialogar, mucho que entregar. Así que agradecido desde ya con todos ustedes y espero que les guste este conversatorio, este Nutram, que hemos hecho con mucho cariño y con el desafío de cambiar el paradigma, de educar, de visibilizar. Eso es lo que nos mueve a nosotros. Gracias, Rodrigo. Bueno, vamos a iniciar un poco lo que estábamos conversando antes de darles la bienvenida a todos. Vamos a dividir este conversatorio en tres partes fundamentalmente. Vamos a hablar sobre política comparada. Importante un poco conocer cómo la política pública de pueblos originarios finalmente es tratada y vista en otras experiencias, América Latina, por ejemplo. Vamos a escuchar la experiencia que Elizabeth va a realizar desde el punto de vista del pueblo Rapa Nui. Luego Rodrigo va a hablar también sobre la experiencia mapuche específicamente, y vamos a dejar la idea que dijimos un espacio de reflexión sobre las políticas públicas de futuro, sobre la conformación del Estado, cómo el Estado finalmente se relaciona con sus pueblos originarios, y obviamente las preguntas que ustedes quieran hacer a través del chat o en voz alta, ahí levantan la manito, pero eso lo vamos a dejar al final del conversatorio. Así que Rodrigo, partimos contigo y nuevamente gracias. Gracias, Gonzalo. Bueno, estuvimos pensando con Elizabeth y Gonzalo cómo hacer esto, más o menos, cómo íbamos a armar el esqueleto de esta conversación. Y yo encontré pertinente y encontramos que, primero, antes de empezar a hablar con la experiencia del pueblo mapuche, del pueblo Rapa Nui en este caso, tenemos que situarnos en un contexto, y en este caso en un contexto internacional respecto a instituciones que nos rigen a los pueblos originarios, que quizá últimamente se ha escuchado el convenio 169 de mala manera o de buena manera, la ley indígena, la declaración de la ONU, la declaración de la OEA, que en el fondo son nuestros paraguas internacionales, jurídicamente hablando, en el cual nosotros los pueblos originarios tenemos como mecanismo de defensa o que salvaguarda nuestros derechos a nivel internacional o latinoamericano. Entonces yo con alma de docente siempre me hice un pequeño PPT, espero que les guste, pero bien siempre vamos a abordar más o menos un pincelazo, muy por encima, en honor a los tiempos y el dinamismo de Zoom en este caso, con el fin de que vayamos conociendo tres instituciones a nivel internacional y una a nivel nacional que son las que nos rigen. Bien. Entonces, a ver, esto es compartir pantalla.
Y ahí. ¿Alguien me puede levantar el dedito para que me diga que se ve, cierto? Me interesa eso, para que no me pille la tecnología. ¿Sí? Ya, gracias, Elizabeth. Bien, y ahora ahí. Excelente. Ya. Esto es lo que tenemos. Bueno, ahí elegido imágenes muy representativas, pueblo mapuche, pueblo Rapa Nui, políticas públicas, pueblo originario, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué instituciones tenemos a nivel internacional? Tenemos el convenio 169, que es el más latente con nosotros, con los pueblos originarios aquí en Chile, se ratifica el año 2008. La Declaración Americana sobre los Derechos Indígenas, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Indígenas, la Ley Indígena y la Ley Afkenche, que la decimos eliminar también por tiempo. Vamos a ingresar gente. Y siguiente página. No corre. Ahí sí. Ahí. Entonces, quise partir con qué significa el convenio 169 en Chile. Como ahí vemos, dice, establece el deber del Estado de Chile consultar las medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectar, a ver, ahí sí, aceptar directamente a los pueblos originarios. El fondo es una herramienta que ratifica el Estado de Chile, donde el Estado de Chile dice, ok, yo tengo pueblo originario en Chile. Ya. Me comprometo a cuidar sus derechos, sus deberes, a ejercer mecanismos de protección, a cuidar sus costumbres, sus derechos, sus tradiciones, su cultura, a regular temas de tierra indígena, que después lo aborda la ley indígena acá en Chile, ya digamos. Conserva cultura, etc. Entonces, este convenio 169, yo creo que en los últimos 10 años ha estado bastante a la palestra por las deudas que hay con los pueblos originarios y cómo en Chile también este mecanismo no se ha sabido implementar. Hace un par de días atrás, senador Buenchumilla, en una columna de un diario, evidenció algo que es muy, muy claro para nosotros los pueblos originarios, que la clase política no sabe mucho del tema, lo digo con mucha responsabilidad, no sabe del tema, no está instruida del tema, está mal asesorada del tema, y distintos gobiernos, izquierda, centro, derecha, dan un par de pasos hacia adelante y muchas veces hacia atrás respecto a esto. Esta, a mi juicio, de las 3 leyes, la más importante, es la que más se aplica en Chile. Después, ahí. Está la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que ahí yo puse bien en grande reconociendo los derechos de los pueblos indígenas, constituyen un aspecto fundamental de trascendencia histórica para el presente y futuro de las Américas, ¿cierto? Reconoce la presencia de los pueblos indígenas, en toda Latinoamérica tiene pueblos indígenas, Argentina, Chile, Brasil, Perú, Ecuador, etc. Y hay un punto que es obligación a respetar sus derechos y su identidad cultural. Un tema que también voy a mencionar ya cuando estemos en la parte del pueblo mapuche y los pueblos originarios, es la controversia respecto lingüísticamente a qué entendemos por ciertas cosas, ciertos tópicos, y cómo las diferentes declaraciones lo que velan es resguardar lo que los estados muchas veces no han hecho. Tenemos por último la Declaración de la ONU de los derechos de los pueblos indígenas, se crea el 2007, aborda temas de derechos colectivos, derechos culturales, la identidad, derecho a la salud, educación, salud, empleo, otros. Ejemplo, hace poco ya se está dando una polémica respecto a una ley de patrimonio que tiene mucha crítica por muchos sectores de los pueblos originarios porque no aplica, por ejemplo, el convenio. Cosas así evidencian también un desconocimiento o puede ser una mala voluntad quizás. Yo lo digo como un desconocimiento de una clase política y de distintos gobiernos. Acá no, la gran mayoría nos convocamos a través de Opoli, se entiende sector centro-derecha, pero acá yo digo, no, lo hablo desde mi responsabilidad como vocero del Consejo Político Mapuche Biobío y a la luz de mi experiencia con diferentes autoridades, donde me he encontrado más buenas intenciones que concreciones, se podría decir. Para ir cerrando algunos artículos, el artículo 2, los pueblos y los individuos indígenas son libres e iguales que los demás pueblos y personas. ¿Sí? ¿Sí? No lo sé. Distingamos. Hay controversia en eso, puede ser. Los pueblos indígenas tienen derecho a la autodeterminación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y perciben libremente su desarrollo sociocultural.
Ya. Yo los puse con la segunda intención también de que reflexionemos y vayamos viendo qué está pasando en el papel a la realidad, que expectativa versus realidad es una clásica y los pueblos originarios no nos quedamos atrás en esto. Y por último, los pueblos indígenas ejerciendo sus derechos, tienen derecho a la determinación, tienen derecho a autonomía territorial, por ejemplo, el autogobierno, en las cuestiones relacionadas con asuntos internos y locales. Ya eso cuando uno lo dice en un partido político, sea cual sea, conforme el derecho internacional, ya la gente mira como, ¿ya? O sea, ¿van a partir Chile? No. Entonces, la idea de ir conversando esto, yo le estoy dando, digamos, tips para que después conversemos Elizabeth y yo, hagamos un buen diálogo y empecemos a reflexionar, porque el desafío es conocernos y desde la mano ir juntos a un relato diferente. A ver, está lento mi PowerPoint, probablemente. Ahí sí. Por último, en Chile, el año 93 se creó esta ley, la ley 19.253, la ley indígena. Como ahí señalé, la entidad que lo regula es la Corporación Nacional de Derecho Indígena, la CONADI, un organismo que se crea con el fin de regular esta ley. La CONADI es nuestra institución que nos vela por nuestros derechos, regula también nuestras actuaciones y canaliza todo este marco internacional, lo hace carne, por así decirlo, lo hace patente en Chile. Y la CONADI hoy en día es una institución que tiene un largo camino ya, más de 20 años prácticamente, aporta 20 años, y a mi juicio es el último gran avance en materia indígena. Ojo, la última gran ley indígena es esta. Indistintamente, y en desmedro quizás de diferentes gobiernos o colores políticos, pero esto es lo más grande que tenemos, CONADI. Ahora, yo quise también mencionar qué está pasando en nuestro Abdo Ayala, o en Latinoamérica, con los pueblos originarios. Tenemos los pueblos de Bolivia, que constitucionalmente están reconocidos, una constitución muy robusta, donde tenemos derechos en diferentes artículos, el 6 y el 4, donde reconoce también la lengua, la cosmovisión, una educación con pertenencia indígena, están garantizados sus derechos constitucionalmente. Similar caso en Ecuador. Tenemos también, y el contrario censo, por ejemplo, Brasil. Yo no veo el mapa porque justo están todas las... A ver, ahí sí. En este mapa hay más de 300 diferentes presencias indígenas en Brasil. Quise cerrar esta pequeña alocución con Brasil, con el arribo de Bolsonaro, ha tenido muchos problemas. Acá el 10% del pulmón del planeta es Brasil, es la Amazonia, donde está la presencia indígena. Es por ello que últimamente ha habido harta polémica. Bueno, Jair Bolsonaro es un hombre con una política bastante desinteresada, por decir sutilmente, por los pueblos originarios. Hoy en día ya hay más de 7 líderes indígenas que han sido asesinados por este tema. A su vez, la Amazonía representa el 10% de la biodiversidad del planeta, es un pulmón. Y Brasil sufre los embates de lo que es una mirada donde no se relaciona con los pueblos originarios. Entonces yo quise cerrar esto con este video de YouTube. Vamos a ver si la suerte me acompaña. Ah, ya sé lo que va a pasar. Voy a volver a compartir, porque tengo que compartir con el sonido. Ahí sí. Que dura 1 minuto, pero con esto cerramos esta parte y nos vamos de lleno ya. A população indígena no mundo é 5% da população. Nós, povos indígenas, protegemos 82% da biodiversidade do mundo. Falam que é muita terra para pouco índio, mas é pouco índio protegendo a vida para o mundo inteiro sobreviver. Nós, povos indígenas, estamos sendo perseguidos, estamos sendo assassinados e mortos
Nós estamos lutando pela vida. O homem mais poderoso do mundo, no meio da floresta, sem nada, ele não vai ter sobrevivência. O poder da vida está na natureza. Salve o planeta! Salve a terra! Não ao genocídio dos povos indígenas! Vamos lutar pela sobrevivência das futuras gerações! Ya. Ahí estamos. Creo que ahí sí. Ya, estimados. Eso quise, no me tomó más de 15 minutos, pero hice solapadamente un barniz internacional. Este video es potente, a mí me gusta mucho. Él es un activista brasileño, claramente. Y el mensaje es claro, o sea, somos quizá el 5%, un 10%, números más, números menos, pero estamos a cargo del 85% de la biodiversidad del planeta. Sí, desde el punto de vista occidental, tenemos magíster, doctorado en medio ambiente y tenemos sabiduría. Y en los tiempos que corren, creo que es muy pertinente, atingente, darle una vuelta a esto también. Los pueblos originarios tenemos un relato bastante antiguo. Por ejemplo, nosotros como pueblo mapuche celebramos el año 12.487. Sí, dije 12.487. Después, si gustan, comparto todos los libros empíricamente para que no digan, ¿qué es este cabro que está hablando? No. Estoy tomando mate nomás, así que todo bien. Entonces, eso ya empieza a volar la cabeza, a cambiar los paradigmas, los relatos, y habla de culturas de pueblos originarios que llegamos antes de los estados, y tenemos mucho que entregar en cultura, en conocimiento, en riqueza, en diálogo, en cosmovisión. Eso, estimado Gonzalo, te deseo la palabra para que vayamos ya con nuestra lamión de Rapa Nui. Perfecto, estimado. Elizabeth, seguimos contigo. Centrémonos en la experiencia del pueblo Rapa Nui y los elementos que para ti son importantes también para continuar con la conversación. ¿Se escucha o se nos quedó pegada nuestra corea, parece? Parece que sí, ¿eh? Sí, está muy... Muchas gracias, Gonzalo. Ahí sí. Ahí está. Ya, Elizabeth. ¿O seguimos contigo, Rodrigo? Antes Sí, que... como gusten. Sí. Parece que se Antes cayó que- Elizabeth, ¿o no? Ah, no. Sí, Sí, como gusten. continuamos Bueno. contigo y regrese, Elizabeth, seguimos con ella. Ya, bueno. Bien, yo creo que lamentablemente... Elizabeth, Sí, ahí sí, está. aquí, Ya, ahora sí, dale, Elizabeth. sí, Dale, esto es dale, parte de dale. las dificultades. Sí, bueno, esto es parte un poco también de nuestra realidad, ¿eh? Que es la conectividad. Tenemos un grave problema de conectividad y esto no es novedad, es algo, la verdad, que hemos tratado durante décadas de poder arreglar, pero la verdad la distancia es mucha y los satélites pocos. Entonces, para comenzar, bueno, yo quería poner en conocimiento de los que nos acompañan una pequeña reseña histórica para poder ponerlos en contexto respecto de los orígenes de nuestro pueblo y también de su posterior relación con Chile. ¿Ya? Entonces, esto comienza hace siglos atrás, con la llegada, obviamente, de nuestro rey Jotumatua a Rapa Nui, alrededor del siglo V después de Cristo. Entonces, somos descendientes de un pueblo de grandes navegantes que iniciaron su viaje desde el suroeste asiático, desde Taiwán, para que se hagan un poco una idea, para atravesar y poblar paulatinamente los diversos archipiélagos del Océano Pacífico. Y eso hasta llegar a nosotros. Entonces, somos de los últimos territorios insulares en haber sido poblados, al igual que los maorí, nuestros hermanos de Nueva Zelanda.
Y hoy el triángulo polinésico está determinado geográficamente entre Hawái al norte, al sur por Aotearoa, ya que es Nueva Zelanda, y nosotros al este. Y dentro de ese triángulo se encuentra todo el pueblo polinésico de igual origen, cultura, lengua y creencias. Y esto justamente nos puede aportar como primer insumo las razones por las cuales nos sentimos más cercanos a las culturas de Oceanía. Y esto para responder un permanente cuestionamiento sobre nuestro estado de pertenencia, ¿no es cierto? No ha habido excepción alguna de parte de cada uno de los turistas que nos visitan de preguntar si nos sentimos chilenos o no. Chilenos de corazón, ciertamente. Sin embargo, la historia da parte de la respuesta. Entonces, para continuar, nuestra historia ancestral se divide principalmente en tres grandes periodos. El de poblamiento, el de construcción, conocido megalítica, que fue su periodo de hecho de apogeo, y el tercero que es de decadencia producto de la sobrepoblación, sobreexplotación de los recursos naturales, un cambio climático que finalmente derivó en grandes guerras internas. De hecho, esa situación de colapso siempre ha llamado mucho la atención porque da un ejemplo a nivel mundial de lo que podría ocurrir a la humanidad si no tomamos conciencia de la importancia del cuidado de nuestro entorno, de nuestros recursos naturales. Y como todos sabemos, esas son las grandes conclusiones el día de hoy. Y de hecho acabamos de verlo ahí en el ¿cómo se llama? En el video último que nos compartió Rodrigo. Entonces, posteriormente a esos tres periodos, ocurre una reorganización social producto de las grandes pérdidas humanas debido a los enfrentamientos internos, nace un nuevo culto a los ancestros e inicia, por supuesto, el contacto con el mundo exterior, con la llegada de los primeros navegantes, acompañados en algunas oportunidades de una serie de enfermedades, que terminaron por disminuir la población por completo y dejarla un restante de 111 habitantes a la llegada de los primeros misioneros católicos a partir de cristiana, la construcción de las primeras iglesias, el asentamiento de las poblaciones en su cercanía, y se percibe, por supuesto, también las primeras muestras de administración de la población por parte de foráneos. Entonces, después de la llegada de los misioneros, durante, de hecho, un viaje a la Polinesia, el capitán de corbeta Policarpo Toro, de paso por acá, con una mirada bastante visionaria, percibió el gran potencial geopolítico que podría representar Rapa Nui para Chile, abriéndole un acceso hacia Asia-Pacífico. Cosa que justamente nunca fue percibido por todos los otros navegantes que han pasado por acá, que de hecho también pusieron sus banderas y después en el siglo XX nunca más volvieron. Entonces no había interés porque estratégicamente en ese entonces, para ese periodo, digamos, de muchas expediciones en el Pacífico, de conquista en el Pacífico, no había mucho interés desde los europeos porque era un lugar muy lejano, muy remoto, de hecho. Entonces, solamente él mismo, Policarpo Toro, posteriormente, 24 años más tarde, él sería el protagonista de uno de los hechos más relevantes de nuestra historia, y que aquí ocurre el 9 de septiembre de 1888, cuando la isla es anexada a Chile y queda bajo su soberanía. Es ahí donde ocurre un hecho bien simbólico y que cada vez que podemos nos gusta recordarlo, porque durante la ceremonia de la firma del acuerdo de voluntades entre nuestro rey de aquel entonces, llamado Atamu Tequena, y el capitán de corbeta Policarpo Toro, en el momento final, como último gesto, nuestro rey recoge un puñado de tierra, le entrega el pasto a Policarpo
Elizabeth. No sé si después lo escucha bien. Elizabeth, no te escuchamos bien. Voy a escribir un mensaje. Ahí esperemos que Elizabeth se reintegre, ¿les parece? Porque ahí lamentablemente se cayó justo en la mejor parte de su relato. Así que esperemos un segundito, entendiendo la lejanía, como dice Elizabeth, y los problemas de conectividad. Rodrigo, ¿tú quieres aportar algo o lo esperemos a...? No, digamos, como telonear nuevamente, por así decirlo, en el sentido de que la conectividad es un temazo para la isla, las políticas públicas, ¿cómo están respecto a eso? Acá yo saludo especialmente a la mía en Unicawin, desde el Futa Willimapu, más allá en Chiloé, en donde cuando tenemos reuniones es lo mismo. Yo estoy acostumbrado casi ya estoy acostumbrándome a descifrar las conexiones por etapas lingüísticamente. Entonces, es un tema la conexión de los pueblos originarios, la conectividad, la ruralidad. Distingamos eso, porque no es todo Santiago, Santiago no es Chile, por así decirlo, como dicen Twitter, abro debate. Pueblos originarios versus centralismo, por ejemplo. Así es. Un tema que también vamos a conversar. Elizabeth, ¿nos escuchas? Parece que sí. Sí, ahí parece. Elizabeth, ¿nos confirma si nos está escuchando? Estamos con problemas. Elizabeth, apenas puedas, te escuchamos. Ahí de nuevo se nos cayó Elizabeth. Rodrigo. Sí. Si quieres vamos avanzando atrás tuyo. Nos teloneas ahí. Sí. ¿Me Estábamos... escuchas? Ahí sí, digamos. Parece que ahí sí, Elizabeth. La mía en sugerencia quizás apagar la cámara y solamente audio, con el fin de mejorar la locución. Quizás por ahí. Sí, buena situación. Solo audio. Probemos por ahí. Ahora, aló. ¿Me escuchan? Sí. Ahora sí, Elizabeth, te escuchamos bien. Si te parece lo que te decía Rodrigo, Sí. para mejorar la conectividad. Sí, puedes hablar por audio solamente, para mejorar la conectividad, ¿qué te parece? Sí, no, yo decía, escuché la parte de Rodrigo, ¿no? Respecto de la ruralidad, kilómetros, no hallamos la hora de tener la fibra óptica. Puedo inferir que falta fibra óptica en Rapa Nui. Algo así creo que diste a entender, Elizabeth. Sí, lamentablemente estamos con problemas. A ver, Elizabeth, si te parece, porque no te escuchamos. Rodrigo, no sé si quieres continuar tú, al momento que Elizabeth pueda conectarse bien. Sí. Estaba haciendo memoria del tema de la ruralidad. Geográficamente, digamos, por ejemplo, el pueblo mapuche se supone históricamente está desde el Biobío al sur, ¿cierto? Hasta hasta Chiloé, un poquito más allá siempre. Yo escucho ¿Me escuchas? ¿Puede hablar, Elizabeth? No, lamentablemente no, se nos cae. Habla, Rodrigo, sigamos contigo. Yo estoy el guante y Elizabeth, apenas puedas conectarte bien, ahí te reconectamos.
Sí. lamentablemente estas cosas. En el tema del mundo mapuche en sí, el título de nuestra charla o que nos convoca es las políticas públicas y los desafíos. Hablar de política pública, tenemos que analizar el rol del Estado en estos últimos 20 o 30 años con el pueblo mapuche en este caso, que ha tenido más aciertos y desaciertos. Un acierto, la ley indígena, que ya mencioné, y desaciertos, lamentablemente, es un pueblo que está estigmatizado, un pueblo que aparece en las noticias por quema de camiones, por violencia, por prejuicios. Y eso ha sido el pueblo mapuche, lamentablemente, en los últimos 30 años, invisibilizando todo el resto. Visibilizando una cultura, una cosmovisión, una historia, una vocación de diálogo, que hoy en día es muy latente. Situó el 18 de octubre para mí, a modo personal, un día que analicé con mucha sorpresa. Vi mucha bandera mapuche en la calle, nuestra bandera política. Vi muchas redes sociales efervescientes. Dije, me sorprendí, fue como, estamos de moda, pensé yo. ¿Ya? Después pensé que en el fondo esto iba a pasar, pero se ha mantenido un relato de la sociedad respecto a lo que es el pueblo mapuche. Y muchos carteles decían, ahora lo entendemos, ahora empatizamos, no eran montajes, etc. El pueblo mapuche tiene muchas aristas. El otro día recibí una llamada de un amigo que me decía, Wenchu, por Wenchuman, me están preguntando por la violencia. ¿Qué digo de eso? Temazo. Un tema que da para... Bueno, hay muchos libros de diferentes autores, muchas concepciones filosóficas, ontológicas, políticas, respecto a la violencia simbólica, física, del Estado. Y uno podría mostrar 3 horas seguidas acá hablando de eso, pero el pueblo mapuche en sí está cooptado por dogmas que se han creado en estos últimos 30 años, con un relato en donde últimamente pasó de ser el borracho al terrorista. Pasó de ser de la extrema pobreza a la pobreza rural. En donde hay diferentes temáticas que cuesta visibilizar. O sea, seamos realistas. Tenemos un representante mapuche ahora hablando y una mujer Rapanui hablando en un partido o bajo el paraguas de un partido de centro-derecha. 10 años atrás, yo creo que era impensado. 5 años atrás, un poco loco. Pasado el 18 de octubre, ya sí, ¿por qué no? A puerta de un proceso, eventual proceso constituyente, sano, necesario y pertinente. Indistintamente de la posición de cada uno, apruebo o rechazo. Ya vamos a referirnos en ese tema. Pero ¿qué ha cambiado? La sociedad ha entendido que los pueblos originarios llegaron antes que el Estado. Un Estado que en el caso mapuche hace una invasión militarizada, rompe los tratados, desconoce los acuerdos, decreta una política de modificación de tierra, empiezan las reducciones, los aísla en un lugar, el terreno histórico del Gualmapu pasa a ser a manos de privados, del Estado, forestales. En los 90 empieza otra temática con lo que es la violencia rural, que la violencia hay que entenderla como el último medio recurso por el cual manifestar una desconformidad. Detrás de ese acto hay una sociedad invisibilizada. Una pregunta, reflexión, quizás, ¿qué hubiera sido de nosotros, los que estamos hablando ahora, si es que la CAM en el año 97-98 no hace esa quema de camiones? ¿Qué hubiera sido de los moderados, que buscamos el diálogo y rechazamos esa violencia, si es que ese hecho lamentable no hubiera dado un hito paradigmático? El desafío, sí, es cambiar de ese hecho, que la noticia no esté eso y que aparezca esto. Y que ustedes, cuando se vayan a su casa, o estén en su casa en realidad, la mala costumbre de pre-pandemia, digan, ¿sabéis qué? Puta, sí, en realidad, ¿por qué no? ¿Por qué no escucharlos más a ellos o a gente que rechazamos el diálogo y creemos en la institucionalidad? Es decir, en el diálogo por sobre todas las cosas.
Hemos visto, por ejemplo, la declaración que hizo el ministro Lumen en la última hora en la sesión de la Cámara de Diputados, donde él se permitió, con su autoridad ministerial, dijo, perfecto, estamos avanzando en una agenda policial, pero también hay que alcanzar una agenda política. Y acá el raspacacho tiene nombre y apellido, Poder Ejecutivo y Legislativo. No están a la altura de las circunstancias, no han estado, no han querido estar. Se han hecho los locos, los sordos. No han querido legislar, pudiendo. Ejemplo, reconocimiento constitucional. Desde el año 89 con Elwin estamos escuchando ese verso. Los que estamos en el Consejo Político Mapuche le decimos el Padre Nuestro. ¿Qué hablar cuando está un ministro? El Padre Nuestro, po. Consejo, ministerio, lengua, cultura, y ya es como ya, es chiste, es un chiste para nosotros ya, y tenemos que estar sentados con ministros, con autoridades, con diferentes autoridades, subsecretarios, ministerios. A mí me ha tocado, a Claudio también, nos preparamos antes, estamos leyendo, ya, acción, ponemos play, muchas gracias, y nos vamos con la duda, la sana duda que hemos conseguido. Y el desafío es gigante. O sea, yo a nadie le recomiendo meterse en el tema político de un pueblo originario, ¿no? No te va a hacer popular ni va a avanzar mucho. Esto es de largo aliento, es de mucha resiliencia, pero con la férrea convicción que es el camino necesario para cambiar esta realidad y la realidad de los pueblos originarios. Tuve el honor, responsabilidad de decirle al ministro de Desarrollo Social, que entró creo que un par de días más, horas después de nuestra reunión, Cristian Monkeberg, del ministerio. Lo dijo en una columna, avanzar en ministerio. Lo mismo lo digo a ustedes. Ejemplo de bajar la violencia es avanzar en agenda legislativa. Pero también, aparte de la agenda legislativa, que es muy necesaria, y una promesa de 20 o 30 años ya, que también, dicho sea de paso, es parte de una violencia simbólica. ¿Cómo es posible, habiendo más de 20, 15 a 20 conforme el año, feriados, no haya uno para los pueblos originarios? Uno, para que, conforme a nuestra cosmovisión, que inclusive ahora les puedo sacar el convenio 169 que me ampara, la declaración de la ONU que me ampara, la OEA, versa que los estados deben otorgar los instrumentos, las condiciones, para que se puedan respetar nuestros derechos y podamos ejercer libremente, por ejemplo, en el caso del pueblo mapuche, un Huiñol Tuipantu. ¿Acaso es una mezquindad mía? ¿O de los mapuches de algún solo color? ¿O de algunos solo territorios? ¿O de una ideología política de algún lugar? No. Es parte de pedir y de que se respete nuestra dignidad. Exactamente como dice la Arevalo Pacarati. No solamente es de un solo color. No, señores. Acá yo he sido claro desde el día 1 que soy vocero. Mi política y mi visión personal de hacer política respecto a los pueblos originarios es transversal. De nada sirve la polarización, porque dicho sea de paso, señores, la polarización murió el 18 de octubre. La sociedad se asqueó, se hartó de que uno es de izquierda, otro de derecha. Es que si yo soy de izquierda y tú eres de derecha, no podemos conversar. No, eso es un mal, es un cáncer, que espero no vuelva. Ahora lo que prima es el relato de unidad, de cohesión, los proyectos de bien común. Estamos en medio de una pandemia. Es el momento de también ver qué estamos haciendo mancomunadamente. Y en los pueblos originarios tienen mucho que decir. El pueblo mapuche en sí tiene una larga, buena y mala relación con el Estado chileno. Exactamente, hay un estado de preexistencia en el territorio. La Lisa de ahí nos está comentando. Es un tema que no se resuelve con un feriado, pero da una señal. Si eso es lo que necesitamos, señales. ¿Cómo una persona de un color político diferente al mío, o una persona que elige la violencia, cómo yo le rebato? ¿Cómo le digo, no, si oye, cree en el Estado, cree en el gobierno de turno? Si es cero el avance en la agenda indígena. Apelamos a la fe, a los guiños, pero necesitamos avanzar en legislación. Ahora, una cosa es avanzar en política de legislación, pero analicemos un poco el modelo económico que está en torno al pueblo mapuche en sí.
La gran mayoría, está, bueno, el gran porcentaje de mapuche está en la urbanidad, son guarriaches, pero el mapuche, digamos, que ya tiene una avanzada edad, por general está en los territorios, es decir, en el mundo rural. Con mucho pesimismo y con desazón, la verdad, escuché la cuenta pública para el Ministerio de Desarrollo Social que dio el ex ministro Sichel, en donde anunciaba, por ejemplo, bonos, subsidios, bonos de riego, que yo encuentro legítimo, pero en el fondo es cambiar del asistencialismo, exactamente, a una política económica que dote, que robustezca a los pueblos originarios. Tuve la instancia y la oportunidad de, en el Consejo Político, nos juntamos los consejos políticos con el presidente de este conglomerado político, Hernán Larraín. Nuestro partido ha hecho carne en el relato, por si acá yo pego los cachos a todos, así que disculpen, ha hecho carne el relato de Nueva Zelanda. Bien, yo a Hernán me acuerdo, le dije, Hernán, hablando de Nueva Zelanda, y les voy a contar qué pasa en Nueva Zelanda, por qué Nueva Zelanda es tan exitoso. O sea, yo que juego rugby desde los 12 años, lo primero que vi fue en los All Blacks, en los Maorí. Sí. Y eso fue tremendo. Entonces, ¿cómo un pueblo, un estado neozelandés, una corona británica que llega a la isla de Nueva Zelanda, tiene una controversia con sus pueblos originarios, los Rapa Nui? O sea, perdón, los Maorí, disculpa. Bueno, son primos, son parte son parte de los pueblos polinésicos. ¿Cómo lo hacen? Yo creo que el pueblo maorí en los años 70 estaba lo mismo que el pueblo mapuche. Es decir, violencia, persecución policial, estigmatización, detenciones, y era un diálogo de sordos. En el año 75 crean los tribunales, un tribunal especial para resolver esto. Primero, el Estado neozelandés pide perdón. Segundo, dota de voz al pueblo maorí. Tercero, libera a todos los presos que tenía. Entonces ya dicen, ¿saben qué? Están las condiciones? Dialoguemos. También, ¿qué hacen? Restitución de tierras. ¿Qué hacen de diferente? Escaños al Parlamento, representación política real y efectiva para el pueblo maorí. Y en cambio, y en aspectos económicos, ley de tributación especial. Y hoy en día el pueblo maorí aporta el 6% del Producto Interno Bruto de Nueva Zelanda. Eso es voluntad política. Eso es Nutram, es diálogo. Es cambiar el paradigma. ¿Cuánto falta? Es una pregunta que muchas veces me hago. ¿O qué más decir? ¿Qué más debo enfocar? ¿Cómo tenemos que armar esas presentaciones? ¿Qué falta por hacer? Si responsablemente, a la luz de los hechos, la agenda policial es pésima. ¿Qué ha traído? Violencia, quema, estigma, persecución policial. A Chile le ha ido pésimo a nivel internacional. 3 juicios perdidos en la Corte Interamericana de Justicia. Relatores del año 2007, 2014, 2017, pidiendo una y otra vez al Estado chileno, porque aquí, ojo, mi problema no es con un gobierno de turno, no, es con un Estado. Le ha pedido adecue su legislación internacional, escuche los parámetros, adecue su legislación nacional, perdón, y Chile no entiende. La clase política, con mucha responsabilidad lo digo, no está preparada. Honrosas excepciones. Senador Francisco Buenchumilla. Guiños de presidentes de partido. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos? Si hace poquito se reactivó la promoción de los escaños. Cuesta dialogar con quienes no entienden, no conocen o no quieren escuchar.
sea, si a mí me dan a elegir, yo lo llevo a todos ustedes al Parlamento. Listo, vámonos todos. ¿Por qué? Porque ustedes están escuchando, tengo 24, ya tengo una bancada, 28, 26. Es necesario ese cambio paradigmático. Nosotros desde Bópoli acá, ya poniéndome la camiseta del partido, estamos generando los espacios. Estamos generando estos diálogos mediante Bópoli Academia. Pero ojo, los otros partidos de centro-derecha no se están quedando atrás. Cuidado. Hay buenos exponentes en los otros partidos. Entonces, es tiempo de seguir avanzando. Para la parte de preguntas, vamos a abordar, yo creo, aquí ya entre todos, la parte más política y atingente a lo que viene. Saltumay, muchas gracias. Gracias, estimado. No sé si se me escucha bien, porque también se me cayó el sistema en algún momento, pero parece que sí se escucha ok. No sé si está Elizabeth, como también se me cayó el sistema un momentito. Elizabeth, ¿estás con nosotros? Porque obviamente, como la idea es que compartamos la experiencia de Rapa Nui. No sé si Elizabeth está disponible finalmente. Dice en el WhatsApp que creamos, Gonzalo, dice, chicos, mil disculpas, pero me cuesta un mundo conectar. Solo estoy escuchando, pero suena muy de lejos. Ah, perfecto. Ya, entonces, de todas maneras, dejemos el espacio para que nuestra consejera pueda participar, pero quiero que abramos la discusión, quiero que las personas que se han integrado, que les agradezco nuevamente que estén con nosotros, puedan hacer sus preguntas, utilicen también el chat para que no se nos caiga en la medida de lo posible, si pueden utilizar el chat o si quieren hablar en voz alta. Yo quiero hacer sí una sola pregunta, estimado Rodrigo, y bueno, si Elizabeth puede también contestarnos. ¿Te acuerdas que hablábamos también esto cuando preparábamos este conversatorio? Chile debe, nuestro partido, de hecho, dentro de sus causas, dentro de sus plataformas, plantea mucho el tema de reforma al Estado, ¿no es cierto? Yo creo que, y estamos todos de acuerdo respecto al modelo que debe cambiar finalmente la forma en cómo administramos el Estado. Esto también implica, y hay experiencias internacionales sobre esto, y te lo pregunto a ti, y si Elizabeth también nos puede ahí tal vez por escrito responder, Por el chat. deberíamos avanzar, por el chat, deberíamos avanzar un cambio en el modelo del Estado, avanzar no solamente un Estado centralizado, ya formalmente un Estado federal, Bolivia, un ejemplo, yo ahí, no sé, el grado de éxito que ha tenido probablemente naciones que han incorporado la plurinacionalidad, por ejemplo. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? Y abro el debate para los que también quieran comenzar si quieren levantar la manito, para yo ir viendo los que quieren participar. Ojo, tenemos una muy buena participación, ya 2 pantallas, se podría decir. Así que estamos con harta asistencia. Gracias por la pregunta, Gonzalo. Eso mismo le pregunté yo a nuestro presidente de partido. Tal cual. Le dije, Hernán, bueno, nosotros hemos hablado de la modernización del Estado, pero no he visto ni una coma, ni una gota, ni una palabra de pueblos originarios en esa modernización del Estado. Entonces ahí hay un mal diagnóstico. ¿De qué sirve postular una modernización del Estado si no es de la mano de los pueblos originarios? Nueva Zelanda aquí incorpora, por ejemplo, y yo he estado estudiando últimamente en Nueva Zelanda, me llegué a sorprender el nivel de avance. Por ejemplo, allá las leyes positivas de discriminación ya son obsoletas, cosas así. Ya ni siquiera se cuestionan muchas cosas, porque ellos hicieron la pregunta, ¿qué somos a 200 años de haber llegado a la isla? ¿Somos maorí? ¿Somos neozelandeses? ¿Somos inmigrantes? Y ellos entendieron que son neozelandeses y también son maorí. ¡Tarán! No es magia, es consecuencia de diálogos. Pero también seamos realistas. Tenemos una clase política centralista, de un sector etario 50 hacia arriba, los que toman las decisiones, estoy siendo generoso, 50, 70, ya en ese tramo. También, como dice un profesor mío de historia, son hijos de su historia, son hijos de sus generaciones. Este tema, hace 30, 40 años atrás, no era tema. Éramos los indios nomás, los que estábamos en el campo, los negros curiches. Entonces no había una concepción como la que hay hoy en día. Ahora, con eso espero no tener que hacerme un spoiler de 30 años para que la generación de ahora... No, acortemos la brecha. No, ya llevamos 30, no 60 más del retorno a la democracia. No. La munición del Estado tiene que ir con pertenencia indígena, tiene que ir con movilización, tiene que ir con una economía, por ejemplo, circular, una economía que busque la sustentabilidad,
palabras, parámetros, concepciones que hoy en día están muy en boga, por moda, por necesidad. Tenemos una sociedad, un mundo que está en medio de una pandemia y un calentamiento global que creo que nos dio un respiro. Por ejemplo, acá en Biobío, en el Salto Laja, ahora con más agua, a modo de ejemplo. Capas de ozono que se cerraron. Ya, excelente. Pero cuando todo esto pase, el desafío es qué va a pasar cuando salgamos de la casa. ¿Qué va a pasar en las políticas públicas con los pueblos originarios? Si en medio de una pandemia no cambiamos, yo no sé cuándo vamos a cambiar. Si en medio de una pandemia los conglomerados políticos de izquierda, de centro, de derecha, no nos escuchan a los pueblos originarios, ¿cómo, cuándo y por qué? Si alguien tiene una fórmula, por favor, me da su número, yo la anoto y la hago carne en un relato. Si en medio de una pandemia nosotros no tenemos la sabiduría y resiliencia de escuchar a los pueblos originarios, ¿cuándo? Ahí la Lamien, Ahí yo está. dice, Tengo a efectivamente. Claudia y a Don Omar también, y que quieren opinar. Sí, leo Pero lo de Elizabeth, porque por chat lamentablemente Elizabeth va a tener que participar. Dice, efectivamente, Elizabeth, dice, efectivamente, el reconocimiento constitucional, una promesa que se viene escuchando hace décadas. Por eso el próximo proceso constituyente se ve desde nuestra perspectiva indígena como una oportunidad. No queda otra. Temazo, Lamien. Temazo. gracias, Elizabeth. Claudia, Omar, ¿alguien quiere preguntar primero? ¿Quién? Yo. Sí, Mari Claudia. Computer, Inche Claudio Unicawinquinapiñen. Soy de la isla de Chiloé, así que entiendo perfectamente a Elizabeth su conectividad porque vivo el mismo proceso. Soy vocera de Renovación Nacional del Consejo Político Mapuche. Me invitó Rodrigo hoy día a participar. Y quiero hablar un poco y comentarte, Rodrigo, de la participación, porque si bien es cierto, la participación indígena es compleja, tú comprenderás que la participación de la mujer indígena es aún más compleja. ¿Por qué? Porque la mujer indígena, por años, fuimos las nanas, y lo voy a decir así, las nanas de los más acomodados, y las mujeres no teníamos derecho a estudiar, no podíamos salir de la casa de nuestros padres, muchas de Islas Miel, yo vengo de una isla, así que en el cual hay 40 islas, 35 habitadas, comprenderás que mis políticas públicas acá, si a ustedes les llega 10, a mí me llega 0,0000001% de lo que llega en otro lugar. Entonces, cuando tú me hablas de participación, efectivamente la participación de la mujer indígena hoy día es aún más difícil que la del hombre. Yo no me considero feminista, pero sí veo que en eso me ha costado mucho. Yo en lo principal tengo un cargo en el cual tengo que demostrar todos los días el triple, el doble o 4 veces que me las puedo por ser mujer y por ser indígena. Es lamentable porque de esa postura las políticas públicas tampoco llegan a nuestras mujeres indígenas. Yo creo que en esto Elizabeth me comparte y dice, por ejemplo, una cosa tan simple como la violencia intrafamiliar. Llame al 1455. Señores, no tengo señal en la isla Desertores. La lancha se demora 12 horas. O sea, de aquí que yo pueda denunciar una violencia intrafamiliar, yo estoy muerta. Así de simple. Y si es que me encuentren, porque capaz que me tiren al mar y no me encuentren más. Entonces, cuando hablamos de políticas públicas y de la participación, también aquí hay que tomar un tema muy importante que es la participación de la mujer indígena. ¿Por qué? Porque nosotros somos promotoras de nuestra cultura. La mujer es la que lleva la promoción de la cultura. Y hoy en día nuestra cultura ha sido pisoteada, arrebatada y muchas veces mal valorada. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Estaba Omar y también, bueno, si Elizabeth quiere comentar a través del chat. Omar, estabas tú también, parece. Sáquennos todo el jugo, todo, derriben prejuicios, pregunten lo que nadie quiere preguntar, tengan la libertad, la confianza. Esto no sale de este Zoom. Bueno, de partida, hola a todos. Gonzalo, Rodrigo, que tuve la posibilidad de conversar esta semana contigo, a nuestra querida Elisa Arévalo, que
siempre cuando la llamo, siempre trato de saludarla en su lengua, aunque ella me dice, oye, ¿sabes qué? Cambia esto porque te está saliendo mal, pronúncialo bien, pero eso, eso es lo importante. Yo, primero que todo, quiero igual agradecerte a ti, Gonzalo, porque tú estás tocando un tema que en un momento Rodrigo dijo, que es raro ver un partido de centro de derecha que estemos hablando de estos temas, siendo que mucho tiempo, especialmente en la concertación, se veía mucha gente, mucho mapuche, pucha, cuando era la franja política, se miraba el PPD, el PS, el Partido Comunista, que cosas más utilizaban los pueblos originarios, especialmente el pueblo mapuche. Y por eso igual agradecerte a ti, agradecerte, Gonzalo, en dar esta posibilidad de conversar. En el caso mío, para mí este tema es un tema demasiado nuevo. ¿Por qué? Porque igual hace como 2 años, un querido amigo que también está acá, que por ahí él sabe de quién estoy hablando, que mi amigo Rodrigo Gómez, él igual me incluyó mucho en el tema de los pueblos originarios de Rapa Nui. Y también después cuando conocí a Elizabeth, yo dije que lo que más conocía por el pueblo Rapa Nui era por lo que salía por la teleserie Llorana. Pero sin embargo, empecé a tener ese gustito de saber un poco más, especialmente en nuestra región, que yo vivo acá en la región de Valparaíso, están los 9 pueblos originarios. ¿Ya? Los nuevos pueblos originarios que, pucha, en Villa Alemana tenemos parte del pueblo mapuche, San Antonio tenemos parte del pueblo mapuche, pero a mí me cuesta y a mí me llama mucho la atención que si hablamos directamente por el tema también por la fiera, pero nunca he visto ninguna teleserie del pueblo mapuche. Pero a mí me cuesta mucho cómo no entender que igual el Estado, y corrígeme si me equivoco, especialmente las municipalidades de todo el país no tengan algún departamento de pueblo originario. Ese es un tema que a mí me cuesta mucho. Sí, pero por ejemplo, en el caso de Viña no tenemos un departamento, y te mentiría si hay otra comuna más. ¿Qué faltaría para ti, Rodrigo? ¿Qué faltaría para ti, Eli, llegar, empezar por esa parte? De que todas las municipalidades del país tengamos ese departamento, que podamos preguntar sobre los pueblos originarios, de preguntar sobre las organizaciones, por ejemplo, el caso de la quinta región, donde podemos encontrar organizaciones de Rapa Nui, organizaciones mapuche, organizaciones de Aguita, y así sucesivamente. Gracias, Omar, por la pregunta. Yo creo que como recomendación sería perfectamente un camino entrar a preguntar o dialogar con la CONADI, que está a lo largo de todo el país, que trabaja con diferentes asociaciones e instituciones indígenas. Otra opción es, claro, exigir o, digamos, solicitar a diferentes municipios esta instancia. Pero también hay algo más. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Porque quizás no eran considerados o visibilizados. Entonces, las diferentes temáticas que abordan los pueblos originarios son perfectamente una temática de sustentabilidad, en donde muchos pueblos originarios, el pueblo mapuche ha tenido que, mediante, por ejemplo, la ley Lafkenche, ha servido para detener o cuidar y preservar ecosistemas, humedales, y en este caso las municipalidades también, cuando incurren en faltas, muchas veces vulneran derechos o áreas protegidas o declaradas por los pueblos originarios. Claudia Nicawin, ¿te puedo acotar al respecto de las oficinas municipales? Sí, Claudia, adelante. Ya.
Al respecto, te voy a responder porque esa es materia propia de CONADI. Yo trabajo en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, soy encargada de la isla de Chiloé, y una de mis gestiones fue precisamente lo que habla Rodrigo, visibilizar al pueblo y la necesidad. Yo me senté con el alcalde y le llevé, estas son sus comunidades que usted tiene en su comuna. Y esto es igual políticamente a votos. Así de corta. Entonces aquí tiene voz, acá hay necesidad. Y hoy en día los 10 municipios en un año de gestión tienen la creación municipal de la Oficina Municipal de Asuntos Indígenas, que trabaja en gestión con la oficina que yo tengo a cargo, y obviamente nosotros, eso nos sirve de puente. Por ejemplo, yo voy a atender una vez al mes a cada municipio para resolver dudas que son propias de la corporación, porque nosotros no podemos desligar las facultades que tiene la corporación, pero sí yo voy una vez al mes y los municipios me sirven de puente, acercamos, hacemos terreno, etcétera, etcétera. Pero eso fue conversar. Yo creo que aquí falta un tema de... Un día alguien me dijo, señorita, usted dejó de ser gerente de banco de la CONADI, porque los CONADI generalmente lo veían como gerentes de banco, gente de escritorio. Y aquí hay que ponerse los bototos, sacarse los tacos y salir a las comunidades indígenas. En Chile tenemos más de 3.600 comunidades indígenas y la labor de nosotros como políticos es salir y conocerlas y recorrer los territorios. Ese es mi gran mensaje que les doy. Gracias. Gracias, Damián. Claudia, creo que Elizabeth dice, voy a leerlo de Elizabeth, dice, CONADI en su momento, hace 2 años atrás, se encontraba en la RM. Para los de Valparaíso no tenían ninguna información respecto de la región, y no tenían ninguna información respecto de la región. En cuanto a los datos de cuántos y dónde encontrarlos, y en Valparaíso hay solo 5 municipios que tienen oficina de asuntos indígenas. Y bueno, la Mien Pacarati es core de Valparaíso, así que ahí hay un temazo también que puede presentar e impulsar, y va a tener todo el respaldo de mi persona. Podemos articular algo potente, transversal, políticas de partido. También hay que empezar a analizar los partidos políticos. Algo que yo quiero dejar bien en claro, y que mencionó Gonzalo, y se me estaba escapando del tintero, es que los pueblos originarios, y en sí el pueblo mapuche, no queremos seguir en el servilismo de la izquierda, ni la instrumentalización, pero tampoco queremos caer en el folclore que quiere la derecha. ¿Se entiende? Lo grafico de otra manera. No queremos ser cooptados por partidos políticos de izquierda, ni que el Partido Comunista, el Partido Socialista nos ocupe en estos últimos 30 años como bastión para que suene bien, pero a la hora de los Q, digamos, a la hora de la participación política, no existe más allá de una vicepresidencia indígena, simbólica, por lo general cooptada por los poderes políticos. O tampoco queremos ser simplemente folclore, es decir, una foto para el 24 de junio, una postal, como es Rapa Nui, 24 de junio con un par de mapuches, digamos, con autoridades de gobierno de turno, y listo. ¿Me entienden? Queremos avanzar en nuestra propia línea indigenista, por así decirlo, en el sentido de avanzar en nuestros derechos, avanzar, avanzar, avanzar. Teniendo presente que primero no vamos a partir Chile, no vamos a volver al 1641, no vamos a querer quebrar este país, al contrario, nosotros somos parte de este país, llegamos antes geográficamente, y podemos aportar más de lo que se puede pensar que restamos. Pero estos diálogos son muy necesarios. Elizabeth dice lo siguiente, Elizabeth dice, creamos en el CORE la Comisión de Pueblos Originarios, perfecto, de la cual fui presidenta, y con esa gestión logramos implementar ahora Oficina CONADI y la Intendencia del Paraíso. Excelente, Lamien. Así vamos avanzando, son pasos concretos. Claudio nos dice, ley indígena fija las oficinas, CONADI a través de los PIDI ha tratado de cubrir más territorio. Elizabeth nuevamente dice, desde el año pasado está funcionando ya. Perfecto. Sigamos con dudas, consultas, críticas, emplazamientos, cuestionamientos. Somos material para que ustedes nos pregunten. ¿O está levantando el dedo como aprobación? Parece. Quiero comentar algo. Moisés, cuéntame. Moisés. Ya, muy buenas tardes, es una alegría poder compartir con ustedes. A mí me gustaría dar una visión social. Sí, claro.
porque soy dirigente social. Entonces, si yo parto diciendo que el partido X, el partido M, el partido gordo, el partido flaco, yo estoy aceptando la diferencia que tengo con otras personas. Pero si yo digo el Estado de Chile es responsable de esto, es responsable de esto otro, estoy unificando mi criterio. Yo tengo que partir cambiando mi percepción de mi vida. Y cuando yo hable del Estado, ¿ya? El Estado debe ser responsable del bien común de todos los ciudadanos chilenos, sin dejar a nadie de lado. En cambio, si yo me voy a la política partidista, yo hago una política social exclusivamente para los que son de mi partido. Si a eso se llega al Congreso, se va a beneficiar al que represento yo allá en el Congreso. Pero si yo obligo al sistema del Congreso o a los parlamentarios a que se legisle para el Estado, vamos a cambiar y vamos a llegar tal vez a lo que logró el pueblo maorí, tener una identidad propia como chilenos, y ya no tanto el de izquierda, el de derecha, el del centro, el de abajo, el guatón, el flaco, y ahí nosotros vamos a lograr cambiar nuestra mentalidad. Un pensamiento único hacia el centro, el Estado de Chile, el bien común de todos los chilenos. Eso nomás quería aportar. Gracias, Moisés. Y algo que yo le he preguntado a amigos míos que no son de pueblo originario, yo les pregunto, ¿y qué es ser chileno? Yo creo que nadie me puede dar una respuesta absoluta porque hay una crisis de identidad tremenda. En cambio, los pueblos originarios, el pueblo mapuche, tenemos clarito nuestra historia, nuestra cosmovisión, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, nuestros protocolos, nuestro origen, nuestra... Y eso no ha cambiado en más de 10.000 años. Pero... Estoy de acuerdo contigo, Rodrigo, pero resulta que si yo soy intransigente y me centro solamente en mi posición, yo soy el pueblo y quiero esto. No, tengo que... Oye, claro, ¿cuál es el centro? Eso es lo que tenemos que luchar. Y el centro se tiene que dividir para todos igual. Eso. Exactamente, sí. El cambio de paradigma es real. A mi juicio, y me hago responsable, del 18 de octubre en adelante, le gusta a quien le guste, las cosas cambiaron. La clase política, históricamente, veíamos en CNN, en diferentes canales, que estaban trabajando más de 6 horas seguidas en un congreso, se juntaron todos. Unos dicen que le pusieron la pistola al pecho, otros dicen que fue por voluntad política. Vaya a saber uno ve la pantalla nomás. Apliquemos el principio de buena fe y de una vez por todas estos señores se congregaron y hicieron algo que no se veía desde el retorno a la democracia. Que dejaron de lado sus egos, dejaron de lado su color político y pensaron en el bien común. Pero tenía que pasar un estallido social, tenía que pasar diferentes tópicos, AFP, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, estamos en eso ahora, independiente de la postura de cada uno. Pero Chile está cambiando en estos momentos, y es por eso también que es un deber para quienes estamos en estos diferentes cargos, o momentos, o instancias como esta, es seguir visibilizando a los pueblos originarios. Como tú bien dices, Moisés, esto no es de un solo sector, esto no puede ser la antigua política que se vivía en los 80, en los 90, no, es que tú eres de izquierda, que tú eres de derecha. No, esto es de personas, de actores que queremos dar lo mejor desde nuestra trinchera, desde nuestro rincón, para el bien común, para cambiar el paradigma social de Chile y el paradigma político. Suena súper bien, yo creo que ahora me entregan el ramo rosa y soy mi universo, no lo creo, pero es necesario, ya no sostiene análisis, esa es la verdad. ¿Qué más debe pasar? Yo no sé, ¿acaso un estallido social 2, como decía algún diputado hoy día? No deseo eso, yo no deseo ni violencia, ni más sufrimiento, ni represión, ni criminalización, sino que hay que avanzar de una vez por todas. Y quienes estamos en los partidos políticos es cambiar el paradigma desde adentro. Ustedes se van con la tarea de ayudarme en eso, de ayudarnos en cambiar. Cuando se acuesten, que les quede una idea a fuerza, dos ideas a fuerza, pero vamos derribando prejuicios. Es una manera efectiva de ir escuchando el relato de lo diferente, es conocernos. Rodrigo, te quiero aportar Claro. en algo que creo que es Perdón, súper importante. Nos quedan todavía la palabra del tiro, que nos quedan 5 minutos de sub. Solamente para decir que es Para sumamente finalizar, importante reforzar la educación intercultural desde
desde los colegios, porque finalmente hoy día estamos viendo generaciones también de indígenas que caen en el asistencialismo porque no tienen un tema de un compromiso real con su pueblo. Yo creo que ahí la educación es sumamente importante. Eso es política de Estado, todo eso es política de Estado. Exactamente, si el problema es con el Estado, que todo uno nos quiere ser parte o partícipe, y nos cuesta muchísimo. La Claudia y yo sabemos perfectamente, nos cuesta mucho, nos desgastamos y conseguimos una sonrisa y muchas gracias quizás. Pero vamos a seguir en esto férreamente, porque es la manera. Nosotros creemos en el diálogo político. Con la política avanza. La violencia es un retroceso. La Lamien Pacarati dice, eso en educación lo tenemos bien avanzado. Felipe Muñoz. Felipe Muñoz tiene una pregunta. ¿La lees tú, estimado, o te la leo yo? No, Dice, ¿a el proceso constituyente y desde la perspectiva de los pueblos originarios, ¿qué postura tienes y o tienen como bancada? ¿Apruebo o rechazo? Era una pregunta que podía salir. Era parte de la tómbola. Ya, yo como Rodrigo Huentumán, como mapuche, Inche Maipilen, es decir, yo apruebo. Y mi respuesta le voy a dar con un argumento. Yo no puedo esperar 30 años más. No puedo esperar promesa tras promesa. Creo que un camino legítimo, sin violencia, político e institucional, es la participación política real. Primero en el proceso constituyente y luego los que tengan el deber y honor de representar a los pueblos originarios es plasmar todo esto que yo le he dicho. Es adecuar la legislación internacional a nuestra realidad. En síntesis. No sé si Elizabeth quiere, a través del chat, ahí quiere dar su opinión, mientras vamos redondeando, estimados. Y Rodrigo, para ir finalizando, que ya nos quedan los últimos minutos, tu mirada hacia futuro, y Elizabeth también te invito si quieres dar tu mirada a futuro respecto a las políticas públicas y pueblo originario, y obviamente agradecerles a todos que hayan participado. Estuvo muy interesante este debate, y la idea es poder repetirlo tal como hemos conversado y generando líneas de trabajo en este tema. Así que, Elizabeth y Rodrigo, gracias por haber estado. Rodrigo, te dejo la palabra. Mirada de futuro. Una constitución plurinacional, es decir, que reconozca naciones preexistentes al Estado, todas en un mismo paraguas constitucional, una participación en el Parlamento o en las diferentes cámaras, leyes con pertinencia territorial, un regionalismo, señores, nos está agobiando el centralismo. Que haya mayor participación de los pueblos originarios, nos saquemos el centralismo, que todos los actores, de una vez por todas, estemos partícipes y protagonistas de la Constitución. Si no es así, no veo una manera diferente de avanzar. Porque si me dicen que es con más agenda policial, cerramos por fuera, chao. Hay que bajar. Hay que detener a las personas, esperar los procesos. Pero luego de eso hay que seguir, sentarse a la mesa y conversar. Elizabeth nos dice, concuerdo plenamente, escaños reservados, estatuto especial de administración y gobierno para Rapa Nui. Exactamente, es muy importante, y me hago cargo, Rapa Nui es una isla. Ellos estaban, primero no eligieron ser chilenos, se les impuso. Ojo. Ellos tienen el derecho y la facultad, más inclusive, están en una isla, tienen el deber de hacer carne en los convenios internacionales. Tienen todo para autogobernarse, respetando también que son parte del Estado. Pero, ¿por qué no? ¿Por qué el Estado chileno persiste en tener la rodilla en el cuello a los pueblos originarios? Gracias, Rodrigo. Estimados, se nos terminó el tiempo, pero estuvo muy interesante esta actividad. Les quiero agradecer a cada uno, en nombre de Evópoli Academia. Dice, somos un territorio especial, dice Elisa, reconocido en la Constitución, artículo 126. Agradecerles que hayan estado con nosotros. Nuevamente, Elizabeth, bueno, cuando podamos establecer una buena comunicación, vamos a tener a Elisa de ahí también como protagonista, bueno, ha estado con nosotros. Y Rodrigo, gracias también a ti por haber compartido este espacio y haber conversado un tema tan importante como este. Muchas gracias y bueno, contáctense con Gonzalo, mi persona, podemos elevar diferentes tópicos a analizar, siempre de tener la voluntad, el diálogo, de conversar, de estar partícipe, de visibilizar al pueblo mapuche. Y esta es la otra cara. Ojo, mensaje final, apaguen la tele,
escuchen charlas de este tipo, conozcan, pregunten, pero no se queden con el prejuicio. Eso ya pasó. Ahora es tiempo de avanzar de la mano con los pueblos originarios. Gracias, Rodrigo. Gracias a todos, Lisa, y gracias por tus palabras, y a todos, estimados. Estaba George ahí, lo estoy viendo ahora, así que también gracias a George, a Omar, amigos de la quinta región, Muchas también gracias de a la todos. Araucanía, del sur, de Chiloé. Así que, Claudia, gracias por haber estado con nosotros, y nos estamos viendo en la próxima actividad. Peucayal, Pupeñi, Pulamien. Gracias. Muy bien. Gracias, buenas noches. Buenas noches a Chao. todos. Gracias. Good Cuídense. night. Gracias a ti, Eli.